La primera vez que escuché hablar del museo fue por un amigo. Él me comentó que estaban buscando un guardia nocturno y que probablemente yo era el indicado. Al principio dudé, pero la idea de estar rodeado de historia, de esos vehículos y armas que tanto había estudiado en libros, me ganó. No me tomó mucho decidirme, y unas semanas después ya estaba iniciando mi turno en el lugar. El museo no era un edificio cualquiera. Era una estructura masiva, con columnas de piedra desgastadas por el tiempo y paredes que parecían absorber la humedad de cada temporada. Había sido, en otro tiempo, una base militar y su diseño seguía reflejando esa historia: pasillos largos, habitaciones con techos altos y eco permanente, y la sensación constante de que el lugar había visto cosas que ninguno de nosotros podría imaginar. Las noches eran tranquilas, pero el ambiente tenía un peso extraño, como si las paredes mismas estuvieran cargadas de los recuerdos y dolores de aquellos objetos exhibidos. Había tanques, artillería pesada, rifles antiguos, uniformes de soldados, cartas y hasta vehículos aéreos restaurados. Cada pieza tenía una historia, y yo me encargaba de leerlas todas. No era parte de mi trabajo, pero cada vez que tenía tiempo libre, me acercaba a leer las descripciones, memorizar fechas y nombres, intentando sentirme más conectado con ese pasado tan lejano y tan fascinante. Durante la primera semana, todo era normal. Hacía mis rondas, revisaba las cámaras de seguridad y me aseguraba de que las vitrinas estuvieran intactas. Pero una noche, mientras caminaba por el ala donde se exhibían tanques de la Segunda Guerra Mundial, escuché algo. Fue un ruido bajo, como un golpeteo metálico que resonó en el piso. Al principio pensé que era mi imaginación, pero cuando el ruido se repitió, supe que algo no estaba bien. Me acerqué al tanque Sherman que estaba expuesto y noté que el suelo tenía pequeñas marcas de grasa fresca, como si alguien hubiera movido las cadenas. Revisé alrededor, incluso debajo del tanque, pero no había nada ni nadie. Pensé en reportarlo, pero no quería parecer paranoico, así que lo dejé pasar. La segunda noche ocurrió algo más extraño. Estaba en la sala donde se exponía un avión caza P-51 Mustang colgado del techo. Mientras revisaba que las vitrinas cercanas estuvieran seguras, escuché lo que parecían disparos. Al principio fue apenas un eco lejano, pero luego se intensificaron, hasta que pude distinguir el rugido de un motor a plena potencia. Miré hacia el avión, y aunque todo estaba en su lugar, el sonido venía directamente de él. Me quedé inmóvil, con la vista fija en ese aparato que parecía tan inofensivo bajo las luces del museo. Cuando el sonido cesó, noté algo aún más inquietante: había huellas bajo el avión, marcas de botas cubiertas de barro seco que no estaban ahí cuando comencé mi turno. La cuarta noche, algo más ocurrió. En la sección donde se exhibía una pieza de artillería pesada, vi cómo el cañón comenzó a moverse lentamente. Me quedé paralizado, observando cómo se giraba hacia una pared donde había un mural con escenas de soldados en combate. Podía jurar que no había nadie más en el edificio, pero ese cañón parecía tener vida propia. Me acerqué con cautela y sentí un olor fuerte a pólvora, como si acabara de ser disparado, pero el cañón estaba frío al tacto. No le conté a nadie sobre estas cosas. No tenía sentido. ¿Quién me iba a creer? Nadie. Para entonces, algo dentro de mí empezó a cambiar. Sentía que no debía interferir, que mi trabajo era simplemente observar y respetar lo que ocurría. A fin de cuentas, ¿no eran esas piezas parte de un pasado cargado de emociones, de sacrificios y tragedias? Sentía que lo que veía no eran más que ecos de esas historias, manifestaciones de algo que todavía se negaba a morir del todo. Una noche particularmente silenciosa, mientras revisaba el ala dedicada a los uniformes y efectos personales, me detuve frente a una vitrina que siempre había llamado mi atención. Dentro de ella había un conjunto completo de ropa perteneciente a un soldado alemán de la Primera Guerra Mundial: casco con pincho, botas gastadas y una chaqueta impecablemente restaurada. Al lado del uniforme había una carta escrita a mano, firmada con un nombre que apenas podía descifrar. Me incliné para leerla, intentando entender los trazos torpes del alemán. La carta hablaba de frío, hambre, miedo y de una familia que esperaba al soldado en casa. En ese momento, sentí un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta los pies. Fue como si alguien estuviera respirando detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, el vidrio de la vitrina estaba empañado, como si alguien hubiera exhalado sobre él. Me acerqué para inspeccionarlo,
Y entonces vi que había una palabra escrita en el vidrio, desde adentro, Eimat. Hogar. Me quedé congelado. La palabra no estaba ahí antes, y no había forma de que pudiera haber sido escrita por nadie que trabajara en el museo. Decidí no tocar nada y seguí mi ronda, aunque no pude sacarme esa sensación de la cabeza. Esa misma noche, algo más inquietante ocurrió en el área de los vehículos. Había un Jeep Welles estacionado en una esquina, con una lámpara colgante iluminándolo de forma tenue. Cuando me acerqué, vi que las luces delanteras del vehículo parpadeaban, aunque no había forma de que estuvieran conectadas a una fuente de energía. Me acerqué con cuidado, tratando de no hacer ruido. Fue entonces cuando escuché voces. Voces apagadas, como si vinieran de muy lejos, discutiendo en un idioma que no pude entender. Me incliné hacia el asiento del conductor y por un instante juré que vi una figura borrosa en el espejo retrovisor, una silueta que desapareció en cuanto parpadeé. Al día siguiente, decidí revisar las cámaras de seguridad. No esperaba encontrar nada, después de todo, estas cosas parecían jugar con mis sentidos. Pero lo que vi me dejó helado. En el video, el Jeep parecía moverse ligeramente, como si alguien lo empujara o intentara encenderlo. No era algo dramático, apenas un leve vaivén, pero era suficiente para confirmar que no estaba imaginando cosas. Decidí no reportarlo. ¿Qué iba a decir? ¿Que el Jeep del museo estaba vivo? Me limité a archivar el incidente en mi mente y seguí con mi trabajo. Unos días después, mientras hacía mi ronda nocturna, llegué al área de los cañones antiaéreos. Eran piezas enormes, con cañones que apuntaban al techo como si todavía estuvieran en combate. Esa noche, mientras revisaba las vitrinas cercanas, escuché un crujido metálico. Miré hacia los cañones y vi que uno de ellos estaba girando lentamente, como si estuviera rastreando algo en el cielo invisible del museo. El sonido era escalofriante, un chirrido oxidado que resonaba en el silencio. Entonces, de repente, el cañón se detuvo y apuntó directamente hacia mí. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza. No podía moverme, no podía pensar. Solo observé, esperando a que algo más ocurriera. Pero después de unos segundos, el cañón volvió a su posición original, como si nada hubiera pasado. Lo más desconcertante ocurrió unos días después, en el ala de las armas personales. Había una colección de rifles, pistolas y cuchillos, todos perfectamente alineados en vitrinas iluminadas. Mientras inspeccionaba las vitrinas, vi algo que no debería estar ahí, una bayoneta estaba fuera de su lugar, sobre el suelo. Era imposible que alguien la hubiera movido, las vitrinas solo podían abrirse con una llave que yo tenía. Me incliné para recogerla y, al hacerlo, sentí una ráfaga de aire frío que me hizo estremecerme. En el reflejo del vidrio, vi una sombra pasar detrás de mí. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Dejé la bayoneta donde la había encontrado y me alejé, intentando mantener la calma. Esa misma noche, al revisar las cámaras de seguridad, vi algo que me quitó el aliento. Justo antes de que llegara al ala de las armas, una figura oscura había pasado por el pasillo. Era humanoide, pero difusa, como si estuviera hecha de humo o niebla. Se detuvo frente a una vitrina y levantó una mano antes de desaparecer por completo. Apagué el monitor, cerré los ojos y respiré profundamente. No sabía qué estaba pasando en el museo, pero cada noche parecía estar llevándome más cerca de algo que no podía explicar. A pesar de todo, no dejé el trabajo. Había algo en ese lugar, algo que me mantenía atado. Tal vez era la fascinación por la historia, o tal vez era el misterio de lo que ocurría cada noche. Lo único que sabía era que debía seguir observando, registrando mentalmente cada cosa extraña que sucedía, como si fuera mi deber ser testigo de todo. Algo en mí sentía que, aunque estas cosas parecían inquietantes, no eran necesariamente malintencionadas. Eran ecos de un pasado turbulento, recuerdos que no podían ser olvidados. Y yo estaba ahí para verlos. Las noches siguientes se tornaron más inquietantes. Cada rincón del museo parecía tener algo que contar, y aunque me había acostumbrado a las extrañas manifestaciones, siempre había un punto en el que sentía que la línea entre ser un espectador y un participante estaba a punto de romperse. Esa última noche comenzó como cualquier otra. El silencio habitual del museo era casi reconfortante. Caminaba por el ala de los tanques cuando el aire cambió, volviéndose pesado, denso, como si algo invisible estuviera llenando el espacio.
El tanque Sherman al centro de la sala comenzó a emitir un ruido apenas perceptible, un sonido bajo que resonaba como el crujir de engranajes oxidados. Me detuve frente a él, observándolo con atención. De repente, el interior del tanque se iluminó brevemente, como si algo o alguien hubiera encendido una luz dentro. Entonces lo escuché, voces apagadas, como murmullos dentro del tanque. Me acerqué con cuidado, intentando descifrar las palabras, pero no hablaban en un idioma que pudiera reconocer. Sin embargo, el tono era claro, era una discusión intensa, como si varias personas dentro del tanque estuvieran debatiendo en un momento crítico. Las voces se hicieron más fuertes y luego, de pronto, cesaron. Fue un silencio que parecía cargar el aire con electricidad. Y luego, sin previo aviso, la escotilla del tanque se cerró con un estruendo ensordecedor, como si algo invisible la hubiera golpeado. Retrocedí unos pasos, con el corazón latiéndome en las sienes. No había explicación lógica para lo que acababa de ocurrir. Sabía que los tanques estaban completamente vacíos, inspeccionados meticulosamente antes de ser exhibidos. Me quedé allí unos minutos más, esperando algo, cualquier cosa, pero el tanque volvió a su silencio inquietante, como si nada hubiera pasado. Decidí continuar con mi ronda, aunque las piernas me temblaban un poco. Llegué al ala donde se exhibía un bombardero de la Segunda Guerra Mundial. Era una enorme máquina de acero, suspendida del techo con cables gruesos. Siempre había sentido que ese avión cargaba una energía diferente, algo que no podía explicar. Al acercarme, sentí una ráfaga de aire helado, como si la temperatura hubiera descendido de repente. Entonces vi algo que me dejó sin aliento. En la cabina del piloto había una figura. No era nítida, pero claramente humana, sentada frente a los controles. La figura parecía estar inclinada hacia adelante, ajustando algo en el panel de instrumentos. Me quedé inmóvil, observando. Podía escuchar el leve zumbido de algo parecido a un motor, aunque sabía que eso era imposible. La figura levantó la cabeza, y por un instante, juré que nuestras miradas se cruzaron. Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. Y entonces, como si nunca hubiera estado allí, la figura desapareció. El zumbido cesó, y el aire helado se disipó. Decidí no acercarme más y continuar mi recorrido. Cuando llegué al ala donde se exhibían los objetos personales de soldados caídos, el ambiente era diferente. No había ruido, ni luces parpadeantes, pero la sensación de ser observado era abrumadora. Al detenerme frente a una vitrina que contenía una foto de un joven soldado junto a su familia, algo llamó mi atención. La foto, que siempre había estado fija, ahora parecía diferente. El rostro del soldado había cambiado. Su expresión solemne ahora mostraba una leve sonrisa, como si algo en el ambiente lo hubiera transformado. Ese fue el punto en el que decidí que había visto suficiente por una noche. Me dirigí hacia la salida, intentando mantener la compostura. Cuando finalmente llegué a la puerta principal, sentí que algo me detenía, una especie de peso invisible que dificultaba mi avance. Me giré lentamente, y en ese momento, lo vi. Al final del pasillo, una multitud de figuras borrosas se había reunido. Eran apenas visibles, como sombras proyectadas por una luz débil, pero estaban allí, observándome en silencio. No sentí miedo, curiosamente. Había algo solemne en su presencia, como si estuvieran despidiéndose. Incliné ligeramente la cabeza en un gesto respetuoso, y las figuras comenzaron a desvanecerse una por una hasta que el pasillo quedó vacío. Sentí que el peso que me detenía desaparecía, y finalmente salí al aire fresco de la noche. Miré hacia el museo una última vez, y por un instante creí ver una luz parpadeando en una de las ventanas. Me quedé allí, contemplando el edificio, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Al día siguiente, decidí escribir todo lo que había experimentado en un cuaderno. No sabía si alguien más lo entendería, pero necesitaba registrarlo. No era miedo lo que sentía, sino un profundo respeto por las historias que el museo albergaba, no solo en sus objetos, sino en algo más, algo que parecía querer ser recordado. Desde esa noche, mis rondas nocturnas nunca volvieron a ser iguales. Sabía que, aunque no podía verlos siempre, ellos estaban allí, observando, viviendo en un espacio entre lo tangible y lo intangible. Y yo, como su guardián, era su único testigo.